Entonces, lo primero que pensamos es, no voltea cuando le hablo, no me mira, es autismo. Y lo cierto es que no siempre es así. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Y bueno, hoy traemos un tema bien importante porque sé que muchos de ustedes están en esta situación y a lo mejor están muy angustiados porque no saben qué hacer. Y es, mi hijo no voltea cuando le hablo, mi hijo no siempre me mira o sus lapsos de contacto visual son súper cortitos. ¿Es autismo? Y esta es una gran pregunta porque lo primero que hacemos es, si buscamos en internet, nos va a aparecer siempre la referencia de autismo. Y lo cierto es que el hecho de que un pequeñito no tenga buen contacto visual no siempre es por autismo. Así que hoy vamos a despejar todas esas dudas. Vamos a empezar. Bueno, lo primero que quiero decirte es que hay varias razones del por qué un pequeñito no voltea cuando le hablas o no tiene un buen contacto visual. Pero sin importar cuáles sean estas causas, lo cierto es que está habiendo un desfase en su neurodesarrollo. Está habiendo una inmadurez cerebral, algún desfase que nos está provocando el que haya alteración en cuanto al contacto visual, en cuanto a la interacción social, y muchos de esos pequeños tampoco hablan. Entonces, lo primero que te quiero decir es que si este es tu caso, sin importar la edad de tu pequeño, lo primerito que tenemos que hacer es primero acudir con tu pediatra. ¿Por qué te voy a recomendar acudir con tu pediatra? Bueno, porque si tú has hecho un seguimiento desde el nacimiento hasta la edad actual de tu pequeño, la segunda persona que conoce muy bien a tu pequeño, además de ti y del papá o de ustedes como papás, es el pediatra. ¿Por qué? Pues porque ha visto cómo ha crecido, ha visto su desarrollo y porque además los pediatras tienen las tablitas de neurodesarrollo para saber cuándo sí están de acuerdo a lo que se espera para su edad y cuándo no. Ahora, tú me puedes decir, oye Jimena, pero es que yo sí llevé a mi pequeño al pediatra y el pediatra me dijo que no pasaba nada y yo sigo viendo algo que me llama la atención. Si es tu caso, la segunda cosa súper importante que te quiero decir es confía en tu instinto. De verdad, ustedes como papás tienen ese instinto de que hay algo que no anda bien. A lo mejor no pueden estar seguros o no saben qué es, pero sienten que algo no está bien porque a lo mejor tienen otros niños de la edad con quienes pueden comparar a su pequeño y se dan cuenta que el desarrollo no está siendo igual. Ahora, en general, cuando un pequeño no tiene contacto visual, como les decía al principio, generalmente lo como trasladamos a fuerzas es autismo. ¿Por qué? Pues porque los peques que tienen autismo tienen una pobre o nula interacción social y además su contacto visual es muy pobre o casi no hay. Pero no siempre los pequeñitos que tienen esta alteración en la parte visual no quiere decir que sea porque tienen autismo. Hay problemas como el trastorno del procesamiento sensorial que también me provoca un contacto visual bajo o pobre y también algunos niños que entran en la categoría de late talkers o niños que tardan en hablar también empiezan a tener, o sea, empiezan teniendo fallas en contacto visual, algunos en interacción. Y lo cierto es que, aquí voy a abrir un paréntesis, yo siempre he creído que en esta clasificación de pequeñitos que tardan en hablar, hay como subclasificaciones, porque de verdad, yo que me dedico a la parte de niños que tardan en hablar, no todos son iguales y no se parecen unos a otros. Tengo pequeñitos que tardan en hablar, pero que todo su desarrollo en general ha sido adecuado. Buen contacto visual, buen juego, todo lo tratan de expresar con señas, con mímica, pero no hablan. Versus estos otros pequeñitos que no tienen tan buen contacto visual, su juego todavía no es tan estructurado. ¿A qué me refiero con estructurado? Que todavía no juegan, no sé, a los cochecitos para lo que son, a lo mejor los avientan o a lo mejor no logran todavía centrarse y quedarse quietos para hacer una actividad y todo el tiempo estar en movimiento y no tienen buena interacción con las personas o con otros niños, no hay tan buen contacto visual. Entonces, no necesariamente todo tiene que ver con autismo.
Pero por eso, sin importar la edad de tu pequeño, si estás viendo que no te responde cuando le hablas, no siempre voltea o no siempre te mira a los ojos, tienes que hacer algo ya, porque algo está ocurriendo. Bien, no te puedo decir qué es, pero algo está pasando y necesita atención. Entonces, primer punto, ir al pediatra. Segundo punto, y esto es como un punto súper, súper, súper relevante con los especialistas que nos dedicamos al lenguaje. La segunda cosa a descartar es que no tenga un problema de audición, ¿no? ¿Por qué? Porque pequeñitos que tienen alteraciones en la audición pueden no siempre responder cuando les hablas y no es porque no tengan la capacidad, sino porque no están recibiendo el estímulo adecuado. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, eso es una de las cosas que siempre nosotros tenemos que descartar como primera cosa cuando un pequeñito está acudiendo con nosotros por terapia de lenguaje. Dependiendo de la edad, hay varios estudios que se le pueden realizar. A los bebés cuando nacieron, cuando acaban de nacer, una semana después más o menos, se les hace un tamiz auditivo para saber si está escuchando bien. Es el primerito estudio que podemos hacerle a un bebé para saber que escucha bien. Ahora, ya creció un poquito, a lo mejor no le hicieron el tamiz auditivo, tenemos la posibilidad de potenciales evocados. Ahora, ¿cuál es el gran problema de los potenciales? Es que el niño tiene que pasar sin dormir varias horas porque el estudio se hace con el niño dormido, le conectan unos electrodos para ver cómo se hace el análisis, como toda esta parte cerebral y eléctrica, esa era la palabra que quería encontrar, eléctrica para ver cómo está la conexión y cómo se están mandando los impulsos eléctricos del oído al cerebro para saber si el niño escucha. Ahora, el otro estudio que hay, bueno, hay varios, pero otro estudio que hay como más formal es la audiometría. Sin embargo, el problema de la audiometría es que el niño ya necesita seguir indicaciones, sentarse, poder estar solito, le van a poner unos audífonos y por supuesto si estoy pensando en un pequeño que no tiene buen contacto visual, que a lo mejor no habla, una audiometría no va a ser algo posible para él porque va a ser súper difícil y la verdad yo estoy en contra de someter a un estrés innecesario a los pequeños. Entonces, generalmente los potenciales evocados son mucho mejores. Ahora, otros doctores también pueden realizar una timpanometría, que es un pequeño estudio muy sencillo que no es 100% formal, pero los médicos, tanto el pediatra como el otorrino o el audiólogo, pueden realizarlo de manera rápida y sencilla para ver si el niño está escuchando bien. Entonces, si ya descartamos que no hay un problema de audición, la tercera cosa que te voy a recomendar es sí ir con una terapeuta de lenguaje. Ahora, este es como el proceso que yo sigo en mi centro. Analizamos el caso con ustedes, vamos haciendo la entrevista para ver cómo está haciendo el desarrollo en general. El desarrollo motor es súper relevante, ver que no haya desfases a nivel motor, que me puedan estar explicando por qué estoy viendo yo desfases a nivel de lenguaje y a nivel de otras habilidades del desarrollo, porque lo importante que quiero decirte es que la parte del contacto visual y el no siempre voltear a los estímulos sonoros no solo tiene que ver con el lenguaje, sino también tiene que ver con el desarrollo general del niño y yo tengo que entender qué es lo que le está pasando a este pequeño. Ahora, un gran número de mis pequeñitos que tienen un bajo contacto visual sí tienen una alteración a nivel de procesamiento sensorial. Entonces, a ellos los tengo que canalizar con mi terapeuta que se dedica a integración sensorial para que hagamos un perfil y veamos si por ahí está ocurriendo algo. Ahora, ¿qué es eso del trastorno del procesamiento sensorial? Bueno, es una alteración en donde el sistema nervioso central no está analizando los estímulos sensoriales de forma adecuada, ya sea que no los está recibiendo, que los está recibiendo de forma alterada, que tiene una hiposensibilidad, una hipersensibilidad a ellos, que los evita o que los busca y todas esas combinaciones que hay, que en realidad son muy grandes, me pueden ocasionar una alteración en general que como respuesta se va a ver como un bajo contacto visual. Entonces, hay que aplicar un perfil sensorial para eso. Ahora, tengo otros casos de pequeñitos, sobre todo lo hemos visto con niños que una vez que empiezan a hablar se nota que tienen más una apraxia del habla infantil, que es un problema de planificación motora del habla. Algunos de ellos han tenido también desfase como a nivel de desarrollo motor y algunos también en esta parte social de lo que es
el contacto visual o de voltear o responder a los estímulos. Sin embargo, todavía no hay estudios que avalen o demuestren que esto es completamente certero y que lo podemos encontrar en todos los niños con apraxia leve infantil o con desfase de lenguaje. Y eso lo vuelve un gran problema para mí. Y yo sé que esto es súper difícil también para ustedes, porque ustedes acuden con nosotros como especialistas porque quieren saber por qué mi hijo no voltea cuando le hablo, por qué no tiene buen contacto visual, por qué no juega como los otros niños, por qué no le interesan los juegos como a los demás niños si no es autismo. Y la respuesta es que todavía no se las puedo dar. La verdad es que en los desfases de lenguaje, lo que les decía hace poquito, la diferencia entre un peque y otro son tan grandes que seguramente hay otras problemáticas por ahí que todavía no hemos descrito completamente o que todavía no nos queda claro qué es lo que está pasando. Ahora, yo siempre les he dicho para todos aquellos que me siguen en redes que sin importar cuál es el diagnóstico de tu pequeño, lo importante es caracterizar quién es él, porque a partir de eso yo voy a saber cómo trabajar con él, qué tengo que estimular, qué tenemos que desarrollar, cuáles son nuestros objetivos. Y por eso, siempre que me preguntan cómo empiezo a estimular el lenguaje de mi pequeño, los remito a los videos de primeros pasos de la estimulación del lenguaje o la guía del lenguaje, donde hablo acerca de los prerequisitos del lenguaje para que este ocurra. Y dentro de esos hablamos de contacto visual y hablamos de atención. Entonces, mi sugerencia de verdad es, si ya acudiste con el pediatra, ya acudiste con el audiólogo o el otorrino para ver que escucha bien, ve con un terapeuta de lenguaje, pero sin importar la edad de tu pequeño. El que no tenga un buen contacto visual, el que no responda siempre a los sonidos o a las voces y que sus lapsos de atención sean cortos, no es adecuado que te esperes a ver qué pasa. Hay que hacer algo porque no está teniendo un desarrollo esperado para su edad. Acuérdense que un bebito de 12 meses ya responde perfectamente a su nombre, ya voltea. De hecho, desde los 6 meses, si escucha un bebé un ruido, puede ya girar la cabeza hacia la fuente sonora. Entonces, si tenemos niños de año y medio, 2 años que no están respondiendo a estabilidad, me marca un desfase en su desarrollo que tenemos que atender y que tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Así que espero que este video te resuelva todas tus dudas. Si tienes más, con gusto déjamelas aquí. Y tengo algunos videos de cómo trabajar la atención por si quieres empezar por ahí en lo que vas con los especialistas, porque sé que ahorita con el tema COVID es difícil y prometo hacerles un video acerca de cómo mejorar estrategias para mejorar contacto visual. Si les interesa, déjenmelo aquí en comentarios para yo poder planearlo y hacérselos y que lo tengan ahí. Espero que estén muy bien. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok, para que no se pierdan toda la información que subo ahí. En Instagram estoy subiendo muchos tips para estimular el lenguaje. En TikTok estoy subiendo muchos tips sobre más como de crianza positiva y respetuosa. Y en Facebook es la mezcla de todo esto, incluidos los videos. Así que chécame ahí en redes. Y bueno, pues recuerda que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Espero que estés muy bien y nos vemos pronto. Adiós.